Sean bienvenidos todos a un nuevo video de House of Weed. Mi nombre es Noé y en el día de hoy les traigo un videito hablando sobre cómo parar el consumo o cómo disminuirlo, cómo hacer un plan detox básicamente, múltiples pasos para ejecutar este plan y ojalá cumplirlo de la mejor forma posible. Este video ya lo había subido hace 3 meses, pero YouTube lo bajó, lo eliminó, nos puso un strike. Las razones, la verdad, ni idea. Violación de las políticas de YouTube, contenido peligroso, cosas que a mí en lo personal me parecen sin sentido. De hecho, este video, la idea, el objetivo es contribuir a disminuir los riesgos de los usuarios, nada de incentivar, por el contrario. Pero como somos porfiados y queremos traer este contenido porque muchos de ustedes nos los piden a través de redes sociales, hemos reeditado el video, le sacamos aquellas tomas y aquellas palabras que puedan estar generando este bloqueo y lo hemos vuelto a traer para que ustedes lo puedan ver y ojalá aplicar si es que así lo requieren. Hay muchas razones por las cuales podemos querer dejar de utilizar hierba. Una de ellas puede ser simplemente porque queremos reducir la tolerancia. Sentimos que los efectos ya no andan como antes, sentimos que necesitamos cada vez más cantidad de hierba para fumar, sentimos que estamos gastando más cantidad de dinero también o que las plantas se nos van más rápido si autocultivamos. Otra de las razones puede ser querer reaprender a disfrutar de aquellos momentos que antes solíamos disfrutar sin utilizar hierba. Muchas veces empezamos a hacer ciertas actividades y creemos que solamente con hierba se disfrutan más. Y cuando no tenemos hierba, no queremos hacerlas, nos baja la motivación por desarrollar esas actividades. Mejorar nuestros hábitos y sentirnos con más energía, por supuesto, pueden ser otros motivos. Muchas veces estamos pasados a humo, los bajones que nos damos todos los días son muy grandes porque nos da mucha hambre o simplemente como estamos con menos energía, pasamos más tiempo en el sofá o acostados siendo menos productivos y eso también está afectando algunas áreas de nuestra vida. Sea cual sea la razón por la cual queremos hacer un detox o un parón en nuestro consumo, es muy importante tener un plan para poder ejecutarlo, para poder hacer este detox en forma óptima y ojalá no terminar incumpliéndolo. Y este plan de detox, como lo he llamado, consiste en 7 puntos bastante sencillos. Primero que todo, establecer por qué estamos haciendo ese detox y cuáles son nuestros objetivos. ¿Por qué? Ustedes sabrán por qué quieren hacer un detox, la tolerancia que les comenté al principio, está afectando de forma negativa sus vidas, etc. Lo que sea, establecer eso y ojalá anotarlo en un papel, porque esos objetivos van a ser muy importantes cuando te den ganas de volver a utilizar hierba, a incumplir el detox. Determinar cómo lo vamos a hacer, poner fechas, cuándo vamos a empezar. Voy a empezar hoy día mismo, voy a empezar mañana. ¿Cuánto va a durar? ¿Un mes? ¿2 meses? Establecer esas fechas es muy importante también, dejarlas registradas para que tú también tengas una guía de tu progreso. El paso 3 es pensar en qué dificultades se podrían presentar durante este detox que nos pudiesen llevar a incumplir ese plan que tenemos de detox. Algunas de las dificultades que muchos usuarios se van a encontrar, sobre todo aquellas personas que suelen utilizar constantemente, diariamente altas cantidades, es el famoso síndrome de abstinencia. Cuando se trata de esta planta, el síndrome de abstinencia lo vamos a sentir principalmente las primeras 2 semanas después de dejar de utilizar hierba. Y algunos síntomas que vamos a poder experimentar: irritabilidad, pérdida de apetito, pérdida de sueño, sentirnos más ansiosos, más cansados, más bajoneados. Estos síntomas después de las 2 primeras semanas empiezan a disminuir mucho y después de un mes ya casi no vamos a tener ningún síntoma y nos vamos a sentir absolutamente normales. Pero eso hay que considerarlo, tomar conciencia que durante este periodo de detox puede que nos sintamos así, reconocer cuándo nos pase y de esa forma poder abordarlo de mejor forma. El cuarto punto es poner obstáculos para el consumo, dificultarlos para que podamos tomar conciencia antes de llegar y utilizar impulsivamente la hierba. Por ejemplo, lo que yo hago cuando quiero hacer un detox es poner mis frasquitos en una maleta en la parte de arriba de un ropero y si en algún momento tengo deseo de incumplir el detox, voy a tener que poner una silla, voy a tener que abrir el mueble, voy a tener que sacar la maleta, voy a tener un montón de tiempo para tomar conciencia que voy a incumplir ese detox y que no voy a cumplir ese objetivo que me propuse cuando inicié este plan. El quinto punto de este plan es buscar apoyo en la familia, en tus seres cercanos, en tus seres queridos. Por ejemplo, yo vivo con mi pareja también utiliza hierba. Si yo quiero hacer un detox, tengo que contarle a ella: mira, voy a hacer un detox, voy a estar un mes sin utilizar hierba. Cuando tú quieras utilizar hierba,
hazlo en un momento en el cual yo no esté, en el cual no me sienta tentado básicamente. Con tus amigos igual, comenta que vas a dejar de utilizar, y no solamente para que no te den ganas y para que no caigas a tentación de volver a utilizar hierba, sino que también para que entiendan tu estado de ánimo que puede estar viéndose afectado. El sexto punto es pasar a la acción. La ejecución puede ser distinta en función de la persona y de los objetivos. Hay personas que se fuman 5 gramos a la semana. A esa persona la ejecución de un detox va a ser muy diferente a una persona que utiliza una vez hierba a la semana. Si utilizas 5 gramos a la semana, lo ideal es que la disminución del consumo sea progresiva. No pasar de 5 a 0, sino pasar de 5 a 3, de 3 a 1 y así. El uso y puesta en práctica de microdosis puede ser bastante útil para intentar reducir el consumo en forma paulatina. El síndrome de abstinencia se va a sentir más fuerte cuando reducimos el consumo en forma muy brusca. Entonces, hacerlo paulatinamente nos va a ayudar a tener mayores probabilidades de cumplir nuestro detox en forma óptima. El séptimo punto es reponernos ante una tentación que hayamos tenido. Por ejemplo, si es que nos pusimos la meta de un detox de un mes y a las 2 semanas nos juntamos con un amigo, se sacó un caño, le dimos 2 o 3 quemadas, da lo mismo, no nos sintamos culpables por eso. Ojalá pudiésemos evitarlo, pero si es que pasó, no pensemos que ya el detox se fue a las pailas, como se diría. Después de ese día, intenta seguir con ese detox, intenta cumplir ese objetivo macro que tienes. Esos 7 puntos serían el plan. Sin embargo, quiero ahondar en uno de los motivos por los cuales más se incumplen los detox o por los cuales más cuesta dejar de utilizar hierba: el ámbito emocional. Normalmente, cuando estamos mal emocionalmente, nos van a dar más ganas de utilizar hierba. Vamos a tener ese impulso de ir y encender un caño para no querer sentirnos de esa forma, no querer sentirnos ansiosos, no querer sentirnos tristes. ¿Qué pasa si nuestra meta es de un mes de detox y nos empezamos a sentir mal? Para eso quiero compartir 3 tips extras contigo porque estoy seguro que te van a ayudar. El primer tip es reconocer las emociones. Muchas veces no tomamos conciencia de cómo nos estamos sintiendo, qué estamos realmente, cómo está nuestro organismo, cómo está nuestro cuerpo. Estamos tensos, estamos relajados, estamos ansiosos, estamos tristes, irritados. ¿Por qué nos estamos sintiendo así de mal? ¿Por nada? ¿O nos estamos sintiendo así porque tenemos problemas en el trabajo, porque estamos muy encerrados en casa, porque estamos discutiendo en la familia, porque estamos incluso viendo mucha televisión que nos contamina con un montón de noticias sumamente negativas? Es importante reconocer esas emociones y evitar el impulso de fumar para evitarla. Por ende, el segundo tip es aceptar esas emociones y no intentar evadirte, no intentar no sentirlas. Básicamente, una emoción es el resultado de algo que está pasando en tu vida, es una alerta. Tomar conciencia de esa emoción, aceptarla y no utilizar hierba simplemente para apaciguar esas emociones. El tercer tip es responder de forma distinta. Hay veces que nos sentimos muy enojados, que nos sentimos muy tristes. Lo que también podemos hacer es buscar formas de apaciguar esas emociones, que no sea obviamente utilizar hierba porque estamos en plan detox, pero que puede ser el ejercicio, la meditación, cocinar, escribir. Yo sé que la mayoría de los usuarios no desarrolla problemáticas agudas relacionadas al consumo de esta planta y que tienen vidas normales, trabajan, estudian, bla bla, hacen tu vida normal. Sin embargo, hay un porcentaje de personas que tiene problemáticas, que le cuesta disminuir el consumo, que consume siempre, constantemente, y que es una forma para lidiar con sus emociones, para lidiar con su vida. Este contenido va tanto para aquellas personas que tienen problemáticas relacionadas a esta planta, como también para quienes no las tienen y que les puede servir como prevención, que les puede servir como una estrategia de disminución de riesgo. Espero que este video haya servido, haya aportado. Si fue así, deja un like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Muchísimas gracias por ver este video, espero que te encuentres muy bien y ya nos estamos viendo en una próxima ocasión.